El Noctilien. Acá Manto. En la ciudad de Nagoya, donde los rascacielos de cristal y acero dominaban el horizonte, se escondían rincones olvidados, secretos oscuros y leyendas que los antiguos susurraban entre sí. La mayoría de los habitantes ignoraban estas historias, desechándolas como simples supersticiones. Sin embargo, algunos, aquellos que se aventuraban más allá de las luces brillantes, empezaban a notar algo extraño. En un barrio alejado, donde los edificios se alineaban en calles estrechas y sucias, había un baño público que había existido durante décadas, pero cuyas paredes exudaban una atmósfera tan antigua como el propio lugar. Yuki, una joven que trabajaba en una librería cercana, conocía ese baño de vista. Siempre había evitado acercarse, pero la curiosidad humana, esa necesidad insaciable de descubrir lo prohibido, la empujó una tarde a adentrarse en él. Estaba sola, como de costumbre, tras cerrar su tienda. La luz del atardecer colaba tímidamente entre las nubes, y la niebla comenzaba a formarse en el aire, haciendo que el ambiente se tornara aún más sombrío. Decidió que era el momento adecuado para ir al baño. El edificio, aunque anticuado, siempre había parecido relativamente seguro. Al entrar, el aire enrarecido la hizo toser levemente. La puerta crujió y el sonido resonó como un eco en el pasillo vacío. A la derecha, el pasillo que conducía a los baños de hombres, a la izquierda, el de mujeres. Optó por este último, sus pasos resonando sobre el frío y gastado suelo de los azulejos. El lugar estaba sorprendentemente limpio para su apariencia general, aunque la luz fluía tenuemente desde una bombilla que parpadeaba sin cesar, dándole a todo un aire inquietante. Había pocos cubículos, todos en un estado algo ruinoso, pero aún utilizables. Sin embargo, uno de ellos siempre había llamado su atención, el último cubículo, al fondo, con una puerta de madera que se veía mucho más vieja que las demás. En la pequeña oficina de la librería donde Yuki trabajaba, había escuchado algunos murmullos sobre ese baño. Las viejas del barrio hablaban entre ellas, siempre en voz baja, como si temieran que alguien escuchara. Hablaban de algo terrible, algo que sucedía en los baños públicos de noche. Pero Yuki nunca había prestado demasiada atención a esos rumores. Sin embargo, ahora, al estar allí, las palabras de aquellas mujeres le vinieron a la mente. El baño tiene algo raro. Si no te decides, si no sabes qué hacer, él te encontrará. A Yuki le pareció absurdo. Esas historias no podían ser más que invenciones de personas con demasiada imaginación, pensó. Decidió ignorar las voces en su cabeza y simplemente hacer lo que había venido a hacer, usar el baño y salir rápidamente. Se adentró en uno de los cubículos y cuando estaba a punto de sentarse, algo la detuvo. Una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando, la hizo mirar hacia la pared. Un leve sonido, como el susurro de un viento suave, la hizo girar. Pero no había viento. La puerta del cubículo de al lado estaba entreabierta y un reflejo de algo rojo brilló en el espejo de la pared. Suspiró, convencida de que estaba agotada por el día. Tal vez la historia del baño maldito estaba comenzando a afectarla, como había sucedido con tantas otras personas. Pero mientras su mente luchaba por mantenerse racional, algo inesperado sucedió. Una sombra se movió en el reflejo del espejo. No había nadie más en el baño. Yuki dio un salto hacia atrás, pero al mirar nuevamente, el reflejo en el espejo mostraba, por un momento, una figura vestida con una capa roja. La sombra permaneció por unos segundos, quieta, observándola. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La joven respiró hondo, tratando de calmarse. No quería ser como las personas supersticiosas que se dejaban llevar por sus temores irracionales. Pero antes de que pudiera salir del cubículo, la puerta de madera del fondo, la que había sido siempre un misterio, se abrió lentamente, sin ningún sonido. En su lugar, apareció una figura alta, con una capa roja que brillaba en la tenue luz del baño. Yuki sintió el pánico apoderarse de ella.
No sabía qué hacer, sus piernas no respondían. Los rumores sobre Akaamanto parecían volverse reales ante sus ojos. Había escuchado a algunas personas mencionar la historia, un espíritu que se aparecía en los baños públicos, vestido con una capa roja, y que ofrecía a las personas una elección entre papel rojo o azul. Se decía que si elegías el rojo, la muerte te llegaba de forma violenta y sangrienta, mientras que el azul te esperaba con una asfixia mortal. ¿Pero era eso cierto? ¿Era posible que todo lo que había escuchado fuera real? La figura frente a ella no hablaba. Su rostro, cubierto por la sombra de la capucha roja, no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos brillaban intensamente como dos puntos rojos. A medida que la figura se acercaba, Yuki pudo escuchar su voz, suave, pero clara, como si sus palabras estuvieran hechas de viento y niebla. ¿Rojo o azul? El terror se apoderó por completo de Yuki. ¿Qué debía hacer? Había escuchado que las víctimas de Akaamanto no podían escapar de esa elección. Cualquier intento de negarse o huir resultaba en una muerte aún más horrible. Su mente comenzó a divagar. Todo parecía borroso, pero la figura no se movió, permaneció allí, esperando su respuesta. Elige, Yuki, susurró la voz, ahora tan cercana que parecía provenir de dentro de su propia cabeza. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. Una luz cegadora iluminó el baño, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Yuki quedó sola, temblando, preguntándose si lo que había experimentado había sido real o una alucinación producto del miedo. No sabía si debía salir o si su vida ya había cambiado para siempre. Lo que sí sabía era que, de ahora en adelante, nunca volvería a entrar en ese baño sin pensar en la capa roja y la terrible elección que le había sido presentada. Esa noche, Yuki no pudo dormir. Pasó horas dando vueltas en su cama, sudorosa y tensa, sus pensamientos atrapados en la imagen de la figura de la capa roja. Sus ojos brillaban en su mente con la intensidad de un fuego incandescente, y las palabras que había susurrado todavía retumbaban en sus oídos. ¿Rojo o azul? La elección. Una decisión que parecía tan simple, pero que, al mismo tiempo, le helaba la sangre. No podía sacarse de la cabeza lo que había sucedido en ese baño. ¿Había sido una ilusión? ¿Un producto de su cansancio? ¿O había sido algo mucho más siniestro, una manifestación de la leyenda que los ancianos del barrio siempre susurraban con temor? Al día siguiente, Yuki trató de seguir con su vida normal. La librería, su refugio habitual, la esperaba con el familiar aroma a papel y tinta. Sin embargo, algo había cambiado en ella. El miedo había echado raíces profundas en su interior, y cada vez que se encontraba cerca de un baño público o de una puerta cerrada, su estómago se tensaba. Lejos de ser un simple mito, la historia de Akaamanto parecía más real de lo que imaginaba. Recordaba los relatos que le contaba su abuela cuando era pequeña, aquel espíritu que rondaba los baños públicos, vestido con su capa roja, ofreciendo una elección fatal. La leyenda se extendía por todo Japón, y las víctimas de Akaamanto siempre compartían la misma característica, un destino cruel y la sensación de no tener control sobre su propia vida. Pero la inquietud que Yuki sentía no provenía solo del miedo. Algo dentro de ella sabía que su encuentro con Akaamanto no había sido un accidente. Había algo más detrás de esa presencia, algo que le susurraba que no podría escapar tan fácilmente. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma inquietante. A lo largo de los siguientes días, Yuki evitó pasar por el baño público. Incluso tomó caminos más largos para llegar a la librería, asegurándose de no tener que enfrentarse a aquel cubículo maldito. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de la capa roja deslizándose frente a ella. A cada paso, parecía estar más cerca. No era solo su mente lo que la atormentaba, sino algo mucho más concreto. En sus sueños, Akaamanto la llamaba. La voz de la figura, que aún resonaba en su cabeza, se volvía más y más fuerte.
No podía ignorarlo. Cada noche, el sueño la transportaba nuevamente a ese baño oscuro, a esa atmósfera pesada de lo que parecía un lugar fuera de tiempo. De nuevo, la figura se acercaba, sus ojos rojos brillando en la penumbra, y la misma pregunta la azotaba con una intensidad aún mayor: ¿rojo o azul? No importaba lo que hiciera para escapar, siempre regresaba allí. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable la estaba desgastando. Finalmente, una noche, tras varios días de insomnio y paranoia, Yuki no pudo más. Decidió enfrentarse a su miedo, decidir qué hacer con esa aterradora elección. Si Akaamanto quería jugar con ella, entonces ella también jugaría. Después de cerrar la librería, con el sol poniéndose detrás de los edificios, Yuki se dirigió hacia el baño público una vez más. El lugar estaba silencioso, desolado, con solo el sonido del viento moviendo las hojas secas por el suelo. Cuando cruzó la puerta del baño, la atmósfera se volvió densa, como si el aire se hubiera espesado. Las luces parpadeaban intermitentemente, haciendo que las sombras parecieran moverse por su cuenta. Yuki sintió la presión de la presencia invisible, la presión de algo que observaba desde las sombras. A pesar del miedo, sus pasos la guiaron hacia el cubículo final. Era como si algo en su interior la impulsara a llegar allí, como si no tuviera otra opción que enfrentarse a la figura roja que la había acosado en sueños. El cubículo estaba abierto. Cuando Yuki lo atravesó, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La puerta se cerró con un suave golpe y un aire gélido recorrió la habitación. En el espejo frente a ella, vio lo que tanto temía. En el reflejo, la figura vestida con la capa roja apareció nuevamente, como si la estuviera esperando. Era más imponente que antes. Los ojos rojos brillaban con intensidad, casi hipnótica. Yuki no pudo apartar la mirada de la figura. En el silencio absoluto, la voz del espíritu resonó en su cabeza con una claridad escalofriante. ¿Rojo o azul? El miedo le heló las venas, pero Yuki, sin poder evitarlo, le contestó en voz baja, sin querer, como si una fuerza ajena la controlara. ¿Qué pasa si no elijo? El espíritu pareció congelarse un momento. Luego, con una risa que sonó como el crujido de huesos rotos, dijo: No hay opción sin elección. Todos deben elegir. Nadie puede escapar de mí. Y tú, Yuki, ya has sido marcada. Con esas palabras, la figura levantó su capa roja, revelando debajo una multitud de máscaras, cada una diferente, cada una representando un rostro torturado. Las máscaras parecían moverse, como si estuvieran vivas, y Yuki se sintió atrapada por sus ojos vacíos. Eran las almas de todas las personas que antes habían enfrentado la elección de Akaamanto. El aire se volvió más pesado. Yuki intentó respirar, pero el aire parecía haberse vuelto espeso, impenetrable. La figura se acercó a ella lentamente, la capa roja fluyendo detrás como una sombra que la rodeaba. Los ojos rojos, tan intensos, la atravesaban. Y entonces, con un movimiento inesperado, Akaamanto extendió una mano hacia ella, sosteniendo un trozo de papel. Elige. ¿Rojo o azul? La elección está en tus manos. Yuki sintió que su cuerpo temblaba de miedo. No podía mirar al papel. No podía tomar una decisión. La pregunta, la misma pregunta, flotaba en su mente como un eco interminable. ¿Rojo o azul? El aire en el baño se volvió aún más espeso, como si una niebla oscura comenzara a formarse a su alrededor. Yuki, completamente paralizada por el terror, no podía apartar la mirada de la figura frente a ella. Los ojos rojos de Akaamanto la atravesaban como cuchillas, y el eco de su voz parecía resonar en cada rincón del espacio. ¿Rojo o azul? La pregunta, repetida infinitamente, se instalaba en su mente como una plaga imparable. La figura levantó su mano, extendiendo un trozo de papel con una calma inquietante. El papel era tan rojo como la capa que lo envolvía, pero parecía estar vivo,
pulsando con un latido oscuro y ominoso. Yuki no podía pensar con claridad. El miedo la paralizaba. ¿Cómo podía elegir entre esas dos opciones? Ambos destinos le parecían igualmente horribles. El rojo significaba sangre y el azul significaba asfixia, dolor y sufrimiento. Ninguna opción parecía ser mejor que la otra. Akaamanto no dejaba de mirarla, su presencia lo abarcaba todo, rodeándola, presionándola, invadiendo su mente. Elige, Yuki, susurró una vez más, como una orden, una exigencia. Pero sus palabras no eran solo palabras. Eran una amenaza palpable, algo que la apretaba por dentro, que apretaba su pecho hasta que sus pulmones no pudieran más. La presión en su cabeza crecía. El frío en su cuerpo la desbordaba, y la figura parecía acercarse más y más, haciéndola sentir que ya no podía escapar. Con cada segundo que pasaba, el espacio alrededor de Yuki se volvía más asfixiante. Las luces del baño parpadeaban, luego se apagaron completamente, sumiéndola en una oscuridad absoluta. Pero a través de esa oscuridad, los ojos rojos de Akaamanto brillaban con la intensidad de un fuego ardiente, iluminando la habitación con una luz macabra. Si no eliges, morirás de todos modos, dijo la figura, su voz impregnada de una certeza terrible. Nadie escapa de mí. Nadie puede evadir su destino. Las palabras de Akaamanto parecían perforar su mente, haciendo que la realidad se distorsionara aún más. Yuki quería gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si algo la estrangulara por dentro. Intentó mover sus piernas, pero sus músculos no respondían. Se sentía atrapada, no solo en el baño, sino también en su propia mente. Estaba perdida, desesperada, atrapada en una elección imposible. En ese momento, algo dentro de ella hizo clic. Un pensamiento, frío y claro, atravesó su mente como un rayo. No puedo elegir. No importaba que eligiera. Ya estaba condenada. La única forma de sobrevivir sería romper el ciclo, deshacer la trampa en la que Akaamanto la había atrapado. No podía rendirse a la pregunta, no podía caer en su juego. Necesitaba desafiarlo, enfrentarlo de una manera que ni siquiera el espíritu oscuro había anticipado. Yuki respiró hondo, buscando fuerzas en su interior, en ese rincón olvidado de coraje que aún permanecía vivo. Con manos temblorosas, levantó la cabeza y miró fijamente a Akaamanto. No, murmuró con voz rasposa, no elijo. La figura pareció vacilar, aunque por un instante, Yuki no estaba segura de si lo había imaginado. La sonrisa de Akaamanto desapareció brevemente, como si el espíritu estuviera desconcertado por su respuesta. La presión en el aire aumentó aún más, y las máscaras en la capa roja comenzaron a moverse, como si quisieran desprenderse de su tela, como si ellas también se estuvieran rebelando contra el ciclo mortal de la elección. El rostro de Akaamanto, parcialmente visible bajo la capucha, parecía distorsionarse. Los ojos rojos, que antes brillaban con malicia, se oscurecieron por un segundo, y la sombra que rodeaba a Yuki pareció retroceder, como si el espíritu estuviera confundido por su falta de sumisión. Fue un segundo, un momento fugaz, pero en ese momento, Yuki sintió una frágil esperanza brotar en su interior. De repente, la figura de Akaamanto dio un paso atrás, sus ojos rojos apagándose hasta desaparecer en la oscuridad. La capa roja, que antes parecía viva, comenzó a desvanecerse, como si se deshielara con la misma rapidez que había aparecido. El baño, que antes estaba opresivo y lleno de una atmósfera de muerte, comenzó a despejarse, como si el espíritu estuviera perdiendo su poder. El frío, la niebla, la sensación de terror, todo desapareció, de golpe. Yuki se desplomó en el suelo, temblando, llorando. Había logrado resistir. En algún lugar, en el fondo de su ser, había encontrado la fuerza para desafiar la elección, para romper el ciclo. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para levantarse, el baño estaba vacío. El cubículo en el que había estado se veía tan ordinario como cualquier otro. No había rastro de Akaamanto.
Ni la capa roja, ni las máscaras, ni los ojos rojos. Todo había desaparecido. El aire ya no estaba viciado, y la luz de la bombilla volvió a brillar con normalidad. Yuki salió del baño lentamente, mirando atrás con desconfianza. Nadie más parecía haber estado allí. Ni el espíritu ni su juego macabro. Había sobrevivido, pero a un costo que todavía no podía comprender completamente. No sabía si lo que había sucedido era real o si había estado atrapada en una pesadilla, pero algo dentro de ella le decía que la leyenda de Akaamanto no era solo una historia. La elección no había sido casualidad. El espíritu había elegido a Yuki, y ella había sobrevivido al precio de una resistencia que parecía casi sobrenatural. Durante semanas, Yuki trató de olvidar lo sucedido. Volvió a su vida, a su librería, tratando de recuperar la normalidad. Sin embargo, las pesadillas nunca la abandonaron por completo. Cada noche, veía la capa roja acechando en las sombras. Los ojos rojos brillando en su mente, la pregunta, rojo o azul, resonando en su cabeza una y otra vez. Yuki nunca volvió a acercarse al baño público. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que la figura de Akaamanto no la había dejado realmente en paz. De alguna manera, él siempre estaría cerca, esperando, observando, listo para enfrentarla nuevamente. Porque, al final, no importa cuántas veces ella escapara. La elección siempre sería suya. Los habitantes de Nagoya, como los de muchas otras ciudades japonesas, susurran historias sobre el espíritu conocido como Akaamanto. Aunque con el paso de los años muchos han olvidado el terror que se esconde en los rincones más oscuros de los baños públicos, hay quienes aún sienten una extraña inquietud al pasar cerca de ellos. Los viejos cuentan que Akaamanto nunca deja de rondar, que su presencia sigue viva en cada baño solitario, esperando a su próxima víctima. Se dice que aquellos que se atreven a entrar en un baño público en la oscuridad, especialmente en lugares olvidados por el tiempo, pueden encontrarse con él. La capa roja, brillante y macabra, aparecerá sin previo aviso. Y entonces, la elección será suya, rojo o azul. No importa cuántas veces rechaces el ofrecimiento, no importa cuán fuerte sea tu voluntad, el espíritu te buscará, te acechará en cada rincón de tu mente, hasta que cedas a su juego mortal. En algunas versiones de la leyenda, se habla de aquellos que intentaron evitar la elección, resistiendo, eludiendo su destino. Pero pocos sobreviven a esa resistencia. Los que lo hacen, si es que alguna vez logran escapar, se dice que son marcados, condenados a ser perseguidos por Akaamanto, día tras día, noche tras noche. La leyenda sigue viva, esperando en la oscuridad, lista para reclamar una nueva alma. Así, mientras las generaciones pasan, la historia de Akaamanto perdura, más que un simple cuento, una maldición que sigue esperando, un espíritu que jamás olvida. Teke Teke. Akane no había imaginado que esa noche sería diferente de cualquier otra. El verano en Sapporo traía consigo noches cálidas y una brisa que acariciaba las calles vacías cuando el reloj marcaba la medianoche. Era la época perfecta para los estudiantes de secundaria, quienes, llenos de energía, desafiaban las reglas y se reunían para contar historias de terror o explorar lugares que debían evitarse. Ese viernes, Akane y sus amigos decidieron hacerlo. Haruto, el más valiente del grupo, había insistido en que fueran a las vías del tren abandonadas cerca del barrio industrial. Había escuchado rumores sobre algo extraño que sucedía allí, desapariciones, gritos a lo lejos y una figura que acechaba en la oscuridad. Las historias sobre el fantasma conocido como Tic Tic habían circulado entre los estudiantes, pero nadie las tomaba en serio. Para Haruto, era una oportunidad de impresionar a los demás. Dicen que si escuchas un sonido como Tic Tic, es mejor correr. Es ella, arrastrándose por las vías. Akane había rodado los ojos. Siempre pensó que Haruto exageraba. Ella no creía en fantasmas ni en maldiciones. Pero esa noche, mientras cruzaban la verja oxidada que separaba las vías del mundo civilizado, sintió algo distinto.
Una tensión en el aire, como si el lugar estuviera vivo, observándolos. Las vías eran un lugar desolado. La maleza había crecido alrededor de los rieles, y el óxido cubría las superficies de metal como una piel enferma. El grupo avanzó en silencio por el sendero, iluminado solo por la luz tenue de sus linternas. Haruto iba al frente, sonriendo confiado, mientras los demás lo seguían con menos entusiasmo. Aquí es donde sucedió, dijo Haruto, deteniéndose junto a un cruce donde los rieles se dividían. Dicen que una chica fue atropellada por un tren hace muchos años. Se cayó justo aquí, y el tren la cortó por la mitad. Pero no murió de inmediato. Se arrastró buscando ayuda, pero nadie vino. Ahora, su espíritu sigue buscando a otros que sufran como ella. El grupo se rió nerviosamente, pero Akane no se unió a las bromas. Había algo en la manera en que el viento se movía entre los arbustos, algo que la hacía sentir vigilada. Se cruzó de brazos, tratando de ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Entonces? ¿Quién quiere invocar a Tik-Tik?, preguntó Haruto con una sonrisa burlona. ¿Tú, Akane? Pareces asustada. Ella lo fulminó con la mirada. No creo en esas tonterías, Haruto. Eres tú quien parece necesitar una excusa para gritar. Haruto se acercó a las vías, apartó unas ramas y sacó un cuchillo de su mochila. Era solo un cuchillo de cocina, pero el brillo del metal bajo la luz de la linterna le dio un aire siniestro. Dicen que si dejas algo de metal en las vías, Tik-Tik lo usará como arma. Vamos, ¿qué tal si le damos una oportunidad? Sin esperar respuesta, arrojó el cuchillo sobre los rieles. Los demás se rieron, pero Akane sintió una ola de malestar que no pudo ignorar. Era como si el acto de Haruto hubiera cruzado una línea que no debía cruzarse. Minutos después, el grupo decidió seguir explorando. Avanzaron unos metros más por las vías, contando chistes y tomando fotos con sus teléfonos. Pero el ambiente comenzó a cambiar. El viento, antes constante, se detuvo por completo. El silencio era absoluto, tan denso que los pasos del grupo parecían eco en un vacío interminable. Fue entonces cuando Akane lo escuchó por primera vez. Un sonido rápido y rítmico, como algo golpeando los rieles a lo lejos. Teque. 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 Pensó que era su imaginación, pero cuando miró a sus amigos, sus expresiones le confirmaron que también habían escuchado. Haruto intentó reírse, pero su voz tembló. Debe ser el eco de algo. Un animal tal vez. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Era rápido, casi frenético, como si algo estuviera acercándose a gran velocidad. Akane sintió que su corazón se aceleraba. Las linternas del grupo comenzaron a fallar, parpadeando en intervalos extraños. Haruto, intentando demostrar valor, gritó hacia la oscuridad. Vamos. Muéstrate si eres tan aterradora. El eco de su voz se perdió en la noche, y por un momento, todo quedó en silencio nuevamente. Luego, un golpe resonó en las vías, como si algo pesado hubiera aterrizado sobre el metal. Akane miró hacia adelante y la vio. Una figura femenina emergió de las sombras, arrastrándose sobre los codos. Su parte superior estaba cubierta por un uniforme escolar desgarrado, mientras que su parte inferior simplemente no existía. Sangre seca y tejido desgarrado formaban un rastro tras ella. En su mano derecha sostenía un cuchillo brillante, el mismo que Haruto había dejado en las vías. El grupo retrocedió instintivamente. La figura alzó la cabeza, y sus ojos vacíos parecieron clavar su mirada en Akane. Teque. 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 El sonido provenía de ella. Cada vez que se impulsaba hacia adelante, sus codos golpeaban los rieles, produciendo ese ruido característico. Akane quiso moverse, pero su cuerpo no le respondió. Era como si el aire se hubiera vuelto líquido, atrapándola en el lugar.
Haruto finalmente reaccionó, gritando a todo pulmón mientras daba media vuelta y comenzaba a correr. Los demás lo siguieron, dejando a Akane sola, paralizada frente a la criatura. Cuando Tic-Tic levantó el cuchillo, algo dentro de Akane se rompió. Encontró la fuerza para retroceder tambaleándose, giró sobre sus talones y corrió tras sus amigos. Podía oír el sonido cada vez más cercano tras ella, acompañado por una risa aguda y retorcida. El grupo alcanzó la verja, pero cuando intentaron escalarla, Haruto resbaló y cayó de espaldas. Antes de que Akane pudiera ayudarlo, Tic-Tic se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. La última imagen que Akane tuvo de su amigo fue su rostro congelado en un grito mientras el cuchillo descendía. Sin mirar atrás, Akane trepó la verja y corrió hacia la carretera principal. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, estaba sola. No había rastro de sus amigos, ni de la criatura. El eco de Tic-Tic aún resonaba en su mente, y la certeza de que la criatura no había terminado con ella la llenó de terror. Había sobrevivido esa noche, pero Akane sabía que el encuentro con Tic-Tic solo había comenzado. Akane no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Haruto volvía a aparecer en su mente, congelado en ese grito final, lleno de terror y desesperación. Cada sombra que se movía fuera de su ventana la hacía saltar del susto, y cada crujido en el suelo de madera le aceleraba el corazón. Sabía que estaba sola en casa, pero la sensación de que alguien o algo la observaba era constante. El eco del tic-tic seguía resonando en su cabeza. Era un sonido que ahora parecía grabado en su alma, una música macabra que la perseguiría para siempre. Aunque había logrado escapar, la certeza de que el encuentro no había terminado la atenazaba. Teke no se había llevado solo a Haruto. Había sentido la conexión entre ellas, esa mirada vacía que se había clavado en su corazón como un cuchillo. La criatura volvería por ella. A la mañana siguiente, Akane se reunió con los pocos amigos que habían sobrevivido esa noche. Yui y Kenji, quienes también habían logrado escapar, tenían el mismo semblante pálido y demacrado que ella. Se encontraron en un parque cercano, lejos de las vías del tren, pero el ambiente seguía siendo pesado, como si la sombra de Teke los hubiera seguido hasta allí. «Esto no fue un sueño, ¿verdad?», preguntó Yui con un hilo de voz. Sus manos temblaban mientras agarraba una taza de café caliente. Akane negó con la cabeza. No había nada que pudiera decir para consolarla. Kenji, que normalmente era el más calmado del grupo, se veía al borde del colapso. La vimos de verdad. Esa cosa, ese monstruo. Basta. Interrumpió Akane, aunque su voz también temblaba. No sirve de nada hablar de esto. Lo importante es que estamos vivos. Tenemos que averiguar qué hacer. Yui levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Dicen que, si Tic-Tic te ve y te deja ir, es solo por un tiempo. Siempre vuelve a buscarte. Akane sintió un nudo en el estómago. Había escuchado rumores similares antes, pero nunca los había tomado en serio. Ahora, con la experiencia fresca en su memoria, esas palabras adquirían un peso aterrador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Escondernos? ¿Correr? ¿Huir de la ciudad?, preguntó Kenji, desesperado. Akane no tenía respuestas. Pero sí tenía preguntas y una necesidad ardiente de entender qué era esa criatura y cómo detenerla. Esa misma tarde, Akane regresó sola a las vías del tren. Sabía que era una locura, pero también sabía que si no enfrentaba esto, viviría el resto de su vida en constante miedo. La verja oxidada seguía allí, marcada por las manos temblorosas de quienes habían escapado la noche anterior. El cuchillo que Haruto había dejado en las vías ya no estaba. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo cubierto de grava. La brisa era inexistente y el aire estaba cargado de una tensión opresiva.
Cada sombra entre los arbustos parecía moverse, y cada crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba como una advertencia. Cuando llegó al lugar exacto donde había visto a Tic-Tic, encontró algo que no esperaba. Había un rastro fresco de sangre seca en los rieles, formando un camino que se perdía en la oscuridad. Tragó saliva y siguió el rastro, cada paso más pesado que el anterior. Finalmente, llegó a un pequeño puente que cruzaba un arroyo. Era un lugar antiguo, con madera podrida y clavos oxidados que sobresalían peligrosamente. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. Teque, teque, teque. El sonido venía de debajo del puente. Akane se agachó con cuidado y miró entre las sombras. Allí estaba. La figura de Tic-Tic, inmóvil, como si la estuviera esperando. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural, y el cuchillo que sostenía reflejaba la poca luz que llegaba al lugar. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Akane sintió que el mundo entero se detenía. Entonces, la criatura comenzó a moverse, arrastrándose hacia ella con una velocidad imposible. Akane retrocedió instintivamente, pero tropezó y cayó de espaldas. El sonido del tic-tic se hacía más fuerte y más rápido. «No», gritó Akane, intentando levantarse. Pero antes de que pudiera hacerlo, la criatura se detuvo abruptamente, a solo unos metros de ella. La criatura la observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz rasposa y distorsionada, dijo algo que Akane no esperaba. «¡Ayuda!». Akane se quedó helada. Su mente no podía procesar lo que había escuchado. Pero antes de que pudiera responder, Tic-Tic soltó un grito desgarrador y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en su habitación, Akane no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Esa palabra, ayuda, resonaba en su mente una y otra vez. ¿Era posible que Tic-Tic no fuera solo una criatura vengativa, sino un espíritu atrapado, buscando algo que nunca había recibido en vida? Decidió investigar. Pasó horas navegando en foros y leyendo artículos antiguos sobre la leyenda. Descubrió que la historia de Tic-Tic tenía muchas versiones, pero en todas había un elemento común: la chica había sido abandonada. Había caído en las vías y nadie había acudido a salvarla. Su muerte fue lenta y dolorosa, y su espíritu había quedado atrapado en ese lugar, consumido por el odio y la desesperación. Akane también encontró algo más. Había rituales para apaciguar a espíritus vengativos. Eran peligrosos y no garantizaban éxito, pero eran su única esperanza. Si Tic-Tic realmente buscaba ayuda, quizá podría liberarla de su tormento. Con esta nueva información, Akane empezó a planear su siguiente paso. Sabía que enfrentarse a Tic-Tic de nuevo podría costarle la vida, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Si quería sobrevivir y acabar con esta pesadilla, tendría que regresar a las vías una última vez. Akane regresó a las vías del tren al caer la noche, con el corazón latiendo acelerado y una mezcla de miedo y resolución ardiendo en su pecho. Sentía que cada sombra ocultaba una amenaza y que el destino le exigía enfrentar algo mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo la criatura lo que temía, sino también el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. El aire estaba gélido, y la luna apenas iluminaba su camino. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de cuero que contenía los elementos necesarios para el ritual que había investigado: sal purificada, incienso y una vela negra. No sabía si esto funcionaría, pero era su única esperanza de acabar con la maldición de Tic-Tic. Avanzó con cautela, cada paso resonando en la grava bajo sus pies. Sus pensamientos estaban divididos entre el miedo y la determinación. Sabía que esta vez no podría escapar. Si Tic-Tic aparecía, tendría que enfrentarse a ella. El rastro de sangre seca seguía allí, un camino macabro que parecía guiarla hacia su destino. La sangre formaba charcos oscuros y pegajosos en la grava, emitiendo un hedor metálico y nauseabundo que impregnaba el aire.
Akane sintió su estómago revolverse, pero no apartó la vista. Había algo hipnótico en la manera en que el rastro parecía insistir en que lo siguiera, como si tuviera voluntad propia. Cuando llegó al puente, el mismo lugar donde la criatura había desaparecido la última vez, Akane encendió la vela negra y colocó el incienso a su alrededor. Dibujó un círculo en el suelo con la sal purificada, tal como decían las instrucciones que había encontrado en los textos antiguos. La llama de la vela parpadeaba débilmente, amenazando con apagarse bajo la brisa nocturna. Con las manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras que había memorizado. Era una plegaria en un dialecto arcaico, una súplica para liberar a un espíritu atormentado. Cada palabra parecía llenar el aire con una tensión creciente. Entonces, lo escuchó. Teque. 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 El sonido surgió de la oscuridad, acercándose rápidamente. Akane alzó la vista y la vio. Tic-Tic emergió de las sombras, arrastrándose con una velocidad inhumana. Su cuerpo mutilado era aún más grotesco bajo la luz de la vela, y sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural. La criatura se detuvo justo al borde del círculo de sal, como si una fuerza invisible le impidiera avanzar. «Ayúdame», dijo la voz rasposa y distorsionada de Teque Teque. Akane sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma palabra que había escuchado antes, pero ahora sonaba más clara, más desesperada. «Quiero ayudarte», respondió Akane con voz temblorosa. «Pero tienes que decirme cómo. ¿Qué necesitas?» La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, levantó el cuchillo que siempre llevaba consigo y lo clavó en el suelo, justo fuera del círculo. El gesto era ambiguo, pero Akane lo interpretó como un intento de comunicarse. «Fui abandonada, nadie vino, nadie me ayudó», susurró la criatura, su voz cargada de dolor. Akane sintió un nudo en la garganta. Esta no era solo una leyenda o una amenaza, era un alma atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. «No te abandonaré», prometió Akane, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quizá podría darle a este espíritu la paz que nunca tuvo. Tomó un profundo aliento y continuó recitando la plegaria. Mientras lo hacía, la figura de Tic-Tic comenzó a cambiar. Su cuerpo mutilado pareció desvanecerse poco a poco, y por un momento, Akane creyó ver el rostro de una joven, lleno de tristeza pero también de gratitud. Sin embargo, antes de que el ritual pudiera completarse, un grito desgarrador llenó el aire. Teque Teque se retorció violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera desgarrando. Akane retrocedió, aterrorizada, mientras la criatura se lanzaba contra el círculo de sal, intentando romperlo. La vela negra se apagó de repente, sumiendo todo en la oscuridad. Cuando Akane despertó, estaba tendida en el suelo junto a las vías. La bolsa de cuero y los restos del ritual estaban esparcidos a su alrededor, pero el círculo de sal seguía intacto. Miró a su alrededor, buscando a Tic-Tic, pero no había rastro de la criatura. Todo estaba en silencio, excepto por el lejano sonido de un tren que se acercaba. Se puso de pie con dificultad, sintiendo el peso de la experiencia en cada fibra de su cuerpo. Aunque el miedo aún la acompañaba, había una extraña sensación de alivio en su interior. Quizá, solo quizá, había logrado liberar a Tic-Tic de su tormento. Cuando regresó a casa, Akane decidió contar su experiencia en un pequeño blog de internet. No para buscar fama, sino para advertir a otros. Escribió sobre la leyenda, sobre el encuentro y el ritual, esperando que alguien más pudiera aprender de su historia. Pero, mientras escribía, algo llamó su atención. Una notificación de un comentario en su entrada más reciente. El mensaje era breve, pero lo suficientemente inquietante para hacerla dudar de todo. Tic-Tic nunca olvida. Akane sintió como el aire en la habitación se tornaba denso, casi irrespirable. Sus manos comenzaron a temblar mientras el corazón le martillaba en el pecho. La frialdad de un sudor helado recorría su espalda,
y tuvo que apartar la vista de la pantalla por miedo a que el mensaje estuviera cambiando. Por un instante, sintió que las paredes mismas la observaban, que algo, o alguien, estaba allí con ella, escondido entre las sombras. Akane sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor de su habitación, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido volvió. Teque. 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 La historia de Akane se convirtió en una advertencia, un susurro entre las sombras para aquellos que se acercaban a las vías del tren. Algunos decían que Tik-Tik había sido liberada, que la furia de su venganza la había transformado en una sombra que ya no conocía límites. Otros, más escépticos, aseguraban que simplemente había encontrado a su próxima víctima. Nadie estaba seguro, pero lo único que era indiscutible era el sonido. En las noches más oscuras, aquel arrastre frío y gutural se hacía presente, tic-tic. Un sonido que perforaba el alma, como si el suelo mismo se abriera para dar paso a algo aterrador. Los que han escuchado ese ruido no viven para contarlo, pero los pocos que se atrevieron a hablar de él coincidían en algo, un vacío absoluto los envolvía. El sonido del arrastre se acercaba, lento y constante, y con él llegaba una sensación de desesperación insoportable. Nadie veía nada, pero sabían que Tik-Tik estaba cerca, acechando en las sombras, siempre buscando. No importaba si ya había tomado una vida o si simplemente aguardaba la siguiente oportunidad. El peligro era inminente, y lo peor de todo, no había escape. Se decía que aquellos que escuchaban el tic-tic nunca olvidaban el horror. La sensación de ser observado, de que algo, o alguien, lo seguía. El pasado, como las sombras que se arrastran sobre las vías, no se olvida, y Tik-Tik venía para recordarlo. Nadie sabe si sigue buscando venganza o si finalmente ha encontrado su objetivo final, pero aquellos que han cruzado su camino solo dejan una advertencia: si alguna vez oyes ese arrastre en la noche, sabes que no hay vuelta atrás. La oscuridad ha llegado, y el precio por tus errores siempre será reclamado. El espíritu del espejo. Había una antigua casa en las afueras de la ciudad, donde sus paredes desconchadas parecían contar historias olvidadas y sus ventanas rotas observaban el paso del tiempo. La casa había estado vacía durante años, pero no siempre fue así. En su interior se encontraba un objeto en particular que había sido objeto de leyendas oscuras y supersticiones, un espejo antiguo, tallado en madera oscura, con bordes de intrincados detalles que parecían reflejar algo más que la simple imagen de quien se mirara en él. El espejo había sido heredado por generaciones de la familia Kuroda, quienes, por razones que no lograban entender completamente, nunca se deshicieron de él. Se decía que quien poseía el espejo vivía bajo una sombra extraña. La familia había sufrido tragedias inexplicables, pérdidas trágicas y sucesos perturbadores. Sin embargo, el espejo no parecía ser solo un objeto, sino un vínculo con algo más allá de este mundo. A pesar de las advertencias, varios miembros de la familia se habían acercado a él. Pero lo que sucedía después de mirar su reflejo era casi siempre el mismo: algo cambiaba en su vida. No eran solo las historias que los ancianos contaban en sus susurros temerosos, sino que quienes se atrevían a acercarse al espejo nunca volvían a ser los mismos. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros simplemente enloquecían, atrapados en sus propios miedos. La leyenda del espejo era bien conocida por los habitantes del pueblo cercano, pero pocos sabían de su verdadero poder. Solo unos pocos se atrevían a acercarse al espejo, y de esos pocos, solo unos pocos regresaban para contar lo que habían visto. Un día, un joven llamado Ryoji Kuroda regresó a la vieja casa de su familia después de años de vivir en la ciudad. Había recibido la noticia de la muerte de su abuelo, el último miembro de la familia que quedaba, y decidió tomar posesión de la casa ancestral. Ryoji había escuchado las historias del espejo desde que era niño, pero siempre las había considerado supersticiones sin fundamento. Ahora, al regresar a la casa vacía, la curiosidad se apoderó de él. La casa parecía tener vida propia, como si los ecos del pasado todavía resonaran entre sus paredes. El aire estaba pesado,
denso, y el silencio era tan profundo que Rayoji podía escuchar cada uno de sus pasos sobre el suelo de madera crujiente. Sin embargo, había algo peculiar en la atmósfera. Algo que lo hacía sentir incómodo, como si alguien estuviera observándolo. Al llegar al salón principal, Rayoji notó el espejo en el rincón más alejado de la habitación. Estaba cubierto por una tela polvorienta, y la madera que lo rodeaba parecía más oscura de lo que recordaba. El mismo espejo que había visto tantas veces en su infancia, al que su abuelo siempre se refería con una advertencia seria: no te acerques al espejo, ni a nadie más lo hagas. El que mira demasiado se pierde. La curiosidad de Rayoji pudo más que el miedo que había escuchado tantas veces. Se acercó al espejo, quitó la tela y lo observó. Al principio, solo vio su reflejo, pero luego notó algo extraño. El reflejo no se movía con él. Rayoji parpadeó, y por un momento, pensó que solo era el cansancio de su viaje lo que lo hacía ver cosas raras. Pero no. Algo en el espejo parecía moverse por su cuenta. La figura que allí se reflejaba no era la de un joven de rostro tranquilo, sino una sombra distorsionada, con ojos vacíos que lo observaban fijamente. En ese instante, sintió una ola de frío recorriendo su cuerpo. La figura en el espejo empezó a tomar forma. No era humana, ni animal, ni nada que pudiera definir con palabras. Era algo más antiguo, algo maligno que se alimentaba de las almas que se atrevían a mirarlo fijamente. Los ojos del reflejo parecían fijos en él, como si lo estuvieran juzgando, y la boca de la figura se curvó en una sonrisa siniestra. Rayoji intentó apartarse, pero sus piernas no respondían. El reflejo comenzó a moverse de manera errática, sus ojos se agrandaron hasta ocupar toda la superficie del espejo. La figura avanzaba, no como un ser físico, sino como si fuera una sombra viva que se deslizaba hacia él. Los bordes del espejo parecían distorsionarse, como si el vidrio fuera líquido. La figura, sin perder su sonrisa macabra, extendió una mano hacia él. En ese preciso momento, Rayoji sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera empujando hacia el espejo. La sombra en el cristal ahora lo atraía con fuerza, y su reflejo ya no era suyo. La figura parecía haberlo reemplazado. Desesperado, intentó retroceder, pero era como si el espacio entre él y el espejo se estirara, haciéndolo más cercano con cada intento de huir. Al borde del pánico, Rayoji cerró los ojos con fuerza y, con un esfuerzo sobrehumano, dio un paso atrás. Cuando los abrió de nuevo, el espejo parecía estar en su estado original, tranquilo y en silencio. No había ninguna figura distorsionada ni ninguna mano al acecho. Sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo había cambiado. No estaba solo en la habitación. La sensación de estar siendo observado lo invadió nuevamente. Giró sobre sus talones y salió corriendo del salón, sintiendo el peso de la mirada del espejo en su espalda. Pero, al llegar a la puerta, se detuvo en seco. En el reflejo del espejo, en la esquina inferior derecha, apareció una figura de cabello largo y negro, de rostro borroso, como una mancha de tinta que se deslizaba lentamente. Los ojos, vacíos y oscuros, lo miraban fijamente. Con el corazón acelerado, Rayoji retrocedió lentamente, pero algo dentro de él sabía que ya era demasiado tarde. El espejo no solo había mostrado su reflejo, había comenzado a mostrarle algo mucho más profundo, algo más oscuro. Y ahora, con su vida marcada por lo que había visto, sabía que no podría escapar de lo que había desatado. La pregunta que lo perseguía era la misma que se había hecho su abuelo antes que él: ¿qué sucede con los que ven más allá del espejo? La sensación de haber desatado algo mucho más allá de su comprensión no dejó a Rayoji desde que abandonó la habitación con el espejo. La sombra en el cristal, la figura borrosa y los ojos vacíos lo perseguían en cada rincón de la casa. Sin importar lo que hiciera, no podía dejar de pensar en el reflejo, ni en la extraña sensación de que algo lo observaba constantemente. A lo lejos, oía el crujido de la madera, como si alguien caminara por los pasillos detrás de él. Pero cada vez que se giraba, todo parecía estar en su lugar.
Sin embargo, una parte de él sabía que no estaba solo. El silencio de la casa ya no era el mismo. Había una presión en el aire, un peso invisible que lo aplastaba. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de la presencia de algo que no pertenecía allí. Y no era solo su mente jugando trucos, había algo más, algo que lo acechaba desde las sombras. Rayoji intentó buscar respuestas, pero las viejas historias de su familia no le daban consuelo. Recordaba lo que su abuelo le había contado sobre el espejo, sobre cómo había sido una reliquia de la familia Kuroda durante generaciones. El espejo es un puente, Rayoji. Un vínculo con otro mundo, uno lleno de espíritus y sombras que arrastran a quienes se atreven a mirar más allá. Los muertos que quedaron atrapados en él nunca pueden escapar. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente como un eco aterrador. Se decía que el espejo había pertenecido a un anciano monje budista, que lo había recibido de una entidad oscura como una herramienta para comunicar con los espíritus. El monje había caído en la locura tras años de usarlo, atrapado en un mundo de almas errantes que lo consumieron lentamente hasta que desapareció. Su familia, aterrada por lo que había ocurrido, había ocultado el espejo, pero las malas cosechas, las muertes prematuras y las tragedias seguían a la familia Kuroda, como si la maldición nunca los hubiera abandonado. Rayoji sentía que ahora era parte de esa misma maldición. Cada noche, al intentar dormir, se despertaba sobresaltado por extraños ruidos provenientes del salón. Al principio pensó que era el viento o el crujir de la casa vieja, pero pronto comenzó a escuchar algo más, susurros suaves, como si alguien le hablara desde el interior de las paredes. No podía entender las palabras, pero sentía que lo llamaban por su nombre. Cada vez que se acercaba al salón, el aire se volvía más frío, más denso, como si la casa misma estuviera respirando. Una noche, exhausto y aterrado, Rayoji decidió enfrentar su miedo. Sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. Algo lo estaba esperando en el espejo, y tenía que verlo con sus propios ojos. Aunque su corazón latía con fuerza y su cuerpo temblaba, se acercó al salón una vez más, decidido a desvelar la verdad detrás de la maldición de la familia Kuroda. Al entrar en la habitación, la luz de la lámpara tembló, lanzando sombras distorsionadas sobre las paredes. El espejo estaba allí, en la esquina, cubierto por la tela polvorienta. Rayoji la retiró lentamente, sin querer perder de vista ni un solo detalle, temeroso de lo que pudiera encontrar. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Solo su propio reflejo, su rostro tenso, con la luz iluminando parcialmente su figura. Pero algo, como un estremecimiento en el aire, le indicó que debía mirar más de cerca. El reflejo comenzó a distorsionarse. Los bordes del espejo se arrugaron como si fueran tela de una prenda mal planchada. La figura que reflejaba no era la suya, era más alta, más delgada, con los ojos profundamente hundidos en la cara, como si alguien hubiera vaciado su rostro. Los cabellos del reflejo flotaban en el aire, como si el viento los empujara desde dentro del espejo. Rayoji intentó apartarse, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar, como si el espejo lo estuviera sosteniendo. Una mano, fría y de dedos alargados, emergió lentamente del cristal. Era un reflejo de lo que no quería ver, pero no podía dejar de mirarlo. La figura del espejo empezó a moverse de manera inquietante. Su rostro, una mueca de terror indescriptible, comenzó a acercarse más y más a la superficie del vidrio. Los ojos vacíos de la figura se centraron en él, como si no tuviera intención de apartarse nunca más. Y en ese instante, Rayoji entendió lo peor: el reflejo no era un reflejo. Era una puerta, una conexión entre dos mundos. El espejo no solo mostraba lo que estaba frente a él, sino que lo arrastraba hacia adentro, hacia el otro lado, hacia ese reino de sombras y almas perdidas. La figura en el espejo comenzó a hablar, sus labios se movían en silencio, pero Rayoji podía escuchar su voz en su mente, un susurro suave, casi imperceptible, que repetía una y otra vez. Ven, ven a mí. Era una voz grave, gutural, que parecía emanar desde lo más profundo del espejo, como si algo muy antiguo estuviera susurrándole al oído.
El frío aumentó, y Ryoji sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el cristal. Intentó dar un paso atrás, pero no podía. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo, como si el espejo estuviera succionando su alma, cada vez más cerca del borde del abismo. La figura del reflejo empezó a sonreír. Una sonrisa de locura, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Ryoji vio cómo los ojos del reflejo comenzaban a desbordarse, dejando que una sustancia negra como la tinta fluya hacia el cristal, como si estuviera llorando en silencio. El espejo, por su parte, emitió un sonido bajo, como un susurro distante, como si el vidrio estuviera hablándole directamente a su mente. Desesperado, Ryoji intentó soltarse, pero una presión insoportable lo rodeaba. Cada vez que trataba de apartarse, el espejo lo atraía con más fuerza, como si lo estuviera invitando a cruzar esa delgada línea entre la realidad y la pesadilla. La imagen frente a él se distorsionó aún más, y la figura en el espejo comenzó a acercarse a la superficie, como si fuera a atravesar el vidrio mismo. Y entonces, como si el universo entero hubiera dejado de moverse, algo muy antiguo despertó dentro del espejo. Algo que había estado esperando durante generaciones. Algo que había estado observando cada mirada, cada alma que se atrevió a mirar demasiado. Un sonido hueco, como un grito lejano, surgió desde dentro del espejo. Y con él, la habitación se sumió en la oscuridad. El grito proveniente del espejo resonó en todo el salón, un lamento profundo, como si las mismas paredes de la casa se estuvieran desmoronando. Ryoji intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta, como si algo la hubiera absorbido. Su cuerpo estaba inmovilizado, atrapado por una fuerza invisible que lo mantenía pegado al suelo, mientras la figura del espejo se acercaba cada vez más. En ese momento, la imagen frente a él comenzó a cambiar. Los bordes del espejo se torcieron, distorsionándose como si el vidrio fuera una tela que se estiraba sin cesar. La figura que había comenzado a sonreír de manera macabra ahora parecía más tangible, más real. La mueca en su rostro se transformó en una expresión de desesperación, sus ojos vacíos mirando a Ryoji con una intensidad aterradora. Los dedos alargados de la figura emergieron del cristal, alcanzando lentamente el borde del espejo. Era como si el espejo fuera un portal, una grieta entre dos mundos. Y mientras los dedos de la figura se acercaban, Ryoji comprendió la terrible verdad: el espejo no solo mostraba lo que no debía ver. Estaba absorbiendo su alma. La figura lo miraba, no con deseo, sino con necesidad, como si estuviera hambrienta de su existencia. La figura ya no solo quería su alma, la deseaba, la reclamaba, como una sombra que nunca descansaba. La presión sobre su cuerpo se intensificó, y Ryoji sintió como sus fuerzas lo abandonaban. Un frío helado recorrió sus venas, y un dolor punzante lo atravesó como si algo estuviera desgarrando su ser desde el interior. Sus pensamientos comenzaron a nublarse, y el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse, como si se desintegrara en el aire. De repente, una ráfaga de recuerdos lo invadió, como si su mente estuviera tratando de aferrarse a algo antes de perderlo todo. Recordó a su abuelo, sus advertencias sobre el espejo, sobre cómo el alma de la familia Kuroda había quedado atrapada en él, generación tras generación. Recordó las historias que había escuchado de niño, historias sobre espíritus que merodeaban más allá del cristal, esperando el momento exacto para arrastrar a los vivos a su mundo oscuro. No mires demasiado, Ryoji. Si te acercas al espejo, todo se desvanecerá. Los muertos no dejan escapar a los vivos. Pero ahora, ya no podía huir. El espejo había sellado su destino. La figura dentro del cristal comenzó a atravesarlo, sus dedos alargados atravesaron la superficie como si fuera agua. El rostro distorsionado se acercó, y Ryoji sintió como sus ojos se llenaban de desesperación. En ese preciso momento, comprendió que todo lo que había experimentado hasta ahora no había sido más que el principio. La oscuridad que el espejo contenía lo arrastraría con ella. No podía escapar. Los dedos de la figura lo tocaron.
Un estremecimiento recorrió su cuerpo y la frialdad de su toque penetró en sus huesos. Rayoji sintió como su propia esencia comenzaba a desvanecerse. La figura lo había tocado, y con ese toque, algo había cambiado irrevocablemente dentro de él. Fue como si su alma estuviera siendo despojada, lentamente, de su cuerpo. Y luego, como si la sombra que habitaba dentro del espejo hubiera ganado finalmente la batalla, la figura comenzó a arrastrarse fuera del cristal. La boca del reflejo se abrió, una abertura desmesurada, más grande de lo que podía haber imaginado, y de ella surgió una niebla espesa, oscura como la tinta. La niebla comenzó a envolver a Rayoji, envolviéndolo en una presión insoportable. El aire se volvió denso, y por un momento, perdió toda sensación del mundo real. Todo a su alrededor era una maraña de sombras y susurros, gritos distantes que parecían provenir de un lugar lejano y profundo. Ven, ven a mí. La voz resonaba en su mente, cada vez más fuerte. Rayoji intentó gritar, pero su garganta estaba seca, como si ya no pudiera pronunciar palabra alguna. Las sombras, como tentáculos de oscuridad, lo rodeaban cada vez más, aplastándolo, metiéndose en sus pulmones, llenándolo de una sensación de vacío. Cada vez más rápido, su cuerpo comenzó a desaparecer, como si fuera absorbido por un pozo sin fondo. No había escape. El espejo, el vínculo entre los dos mundos, había cumplido su propósito. Pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, algo lo hizo detenerse. Una luz, tenue y cálida, apareció en medio de la oscuridad. Era pequeña, pero brillaba con fuerza, como una estrella en la vasta nada. Rayoji se aferró a ella, tratando de resistir la presión que lo envolvía. ¿Era la esperanza? ¿O solo un truco de la mente para darle algo en qué creer? La luz se acercó a él, y con cada paso, la sombra comenzó a retroceder, como si tuviera miedo de lo que venía. Rayoji. La voz era familiar, suave, como un susurro lejano. Él no podía ver de quién era, pero la calidez que emanaba de esa presencia lo reconfortó, aunque su cuerpo seguía atrapado en la niebla. El brillo de la luz comenzó a intensificarse, y, por un momento, Rayoji creyó que sería liberado. Pero entonces, algo cambió. La luz se desvaneció en un parpadeo, y la sombra volvió a reclamarlo con furia. El calor de la presencia desapareció, dejando solo el vacío. La última visión que tuvo fue la de la figura del espejo, sonriendo nuevamente, esta vez, con un rostro completamente demacrado. El reflejo de Rayoji apareció en el vidrio, pero no era él. Era la sombra que había sido arrastrada, la que había quedado atrapada, aquella cuya alma nunca vería la luz. Y el espejo, como siempre, se tragó lo último que quedaba de él, su conciencia. Horas, días, o incluso años pudieron haber pasado. Nadie sabe realmente cuánto tiempo después de su desaparición se descubrió lo que había sucedido en la casa. Los aldeanos, temerosos, hablaron del eco de su grito, del sonido profundo que retumbaba en las paredes cada vez que alguien se acercaba al espejo. Nadie se atrevió a entrar en la casa de los Kuroda, y la vieja reliquia permaneció oculta, cubierta por una capa de polvo y olvido. Pero el espíritu del espejo aún estaba allí, esperando pacientemente a la próxima alma que se atreviera a mirar más allá del vidrio. Como siempre lo había hecho, el espejo siguió esperando. Y en su interior, las sombras seguían susurrando, esperando que otro incauto llegara a desvelar los secretos que solo él podría mostrar. Porque el espejo, al final, siempre busca a su próxima víctima. La casa de los Kuroda ha permanecido vacía durante generaciones. La mayoría de los aldeanos han olvidado el nombre de la familia, y pocos recuerdan las historias susurradas en las tabernas o contadas en noches frías junto al fuego. Sin embargo, la leyenda del espejo sigue viva, transmitida en susurros y advertencias, como una sombra que acecha en la memoria colectiva. Los viajeros que, por accidente o destino, se acercan a la vieja casa hablan de una sensación extraña al pasar cerca. El aire se vuelve pesado,
los ecos del pasado parecen resonar entre los muros, y algunos juran haber visto algo en el reflejo de las ventanas rotas, una figura borrosa, una sombra que se mueve, algo que no pertenece a este mundo. Nadie se atreve a acercarse al salón, donde el espejo sigue oculto bajo una tela de polvo y oscuridad, esperando a su próxima víctima. A veces, en noches sin luna, se puede escuchar un susurro en el aire, un murmullo suave pero inquietante. Aquellos que se atreven a investigar, por puro desafortunado azar o por pura curiosidad, se pierden en la niebla que emana de la casa. Nunca regresan, y en sus lugares vacíos, los aldeanos solo encuentran el eco de los gritos olvidados, resonando en la quietud de la oscuridad. El espejo permanece allí, inmutable, absorbiendo las almas perdidas que se atreven a mirarlo. Algunos dicen que el espíritu del espejo se alimenta de aquellos que buscan respuestas en su reflejo. Otros aseguran que, en realidad, el espejo es un puente entre dos mundos, uno donde las sombras nunca mueren, donde los espíritus atrapados esperan, eternos, en un ciclo sin fin. El tiempo avanza, pero la leyenda del espejo sigue siendo la misma: quien mire más allá de su superficie, jamás regresará. Y mientras haya ojos que se atrevan a mirar, el espejo siempre tendrá una nueva alma a la que reclamar. Porque, al final, el espejo no busca ser olvidado. Solo espera. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.